Buenas tardes. Un saludo para todos, en especial con afecto a la posta central. Ustedes ven en la diapositiva cómo la Torre Vales quedó espectacular. La unidad de cuidado intensivo en realidad es impresionante, ¿ya? Me alegra mucho trabajar con médicos y profesores, ¿ya? Con los cuales he compartido los últimos años. El objeto de hoy día es iniciar algunos conceptos básicos sobre ventilación mecánica. Primero pondremos al día la situación general del COVID en Chile. Hasta el día de ayer a las 9 de la noche teníamos 5.546 casos totales, ¿ya? Y habían fallecido ya 48 personas. Y tenemos casos nuevos, aumentó un poco más de 400 en un día, ¿ya? Lo cual coincide con las medidas de incorporar algunas zonas también a una cuarentena estricta. Bueno, esta idea de ventilar o insuflar aire en los pulmones es una idea muy antigua. Ya el año 1550, Besalio, que es un prócer de la medicina, vio que colocando un tubo o una cañeta en un animal que estaba muriendo y estaba dejando respirar, podía uno insuflarle aire y con eso como que se recuperaba. Ya pensaba de que podría usarse algún sistema para ayudar a respirar. Bueno, los recién nacidos algunas veces nacen sin ganas de respirar. Se le ocurrió a este médico francés armar un aparato en lo cual rápidamente colocaba al recién nacido y producía con este aparato una presión negativa alrededor del tórax, con lo cual lograba que se expandiera el tórax del recién nacido y él, según su experiencia, había recuperado varios recién nacidos que tenían problemas de asfixia neonatal. Es una manera de ventilación no invasiva con presión negativa alrededor del tórax. Sabemos que la humanidad estuvo asolada por muchas décadas por la polio, ¿ya? Y en ese caso se usó, y yo alcancé a ver en el hospital de infecciones algunos de estos pulmones de acero que quedaban. Se colocaba el paciente dentro de esta cámara con la cabeza afuera y se producía un motor cíclicamente presiones negativas alrededor del tórax. O sea, era un ventilador no invasivo. Complicado poder atender al paciente porque estaba cerrado por todos lados. El año 1908, Dreyer desarrolló un ventiladorcito de presión positiva con una mascarilla, ¿ya? En lo cual con este motorcito lograba inflar los pulmones en forma periódica. Pero siguió como predominante en todo el mundo hasta los años 50 el pulmón de acero como estándar, hasta que en Suecia la hacen un anestesista, se le ocurrió usar el ambú, o sea, bolsa máscara para poder insuflar, y él redujo la mortalidad de la polio en forma muy espectacular. Hubo unidades de cuidado intensivo con estos pulmones de acero que fueron realmente impresionantes. Ustedes ven ahí la cantidad de gente afectada por polio que tenían que estar plazos de 2, 3 semanas, hasta un mes en esto, y si no se hacía este procedimiento, fatalmente los enfermos morían, y morían perfectamente conscientes, pero con una parálisis respiratoria que le producía la polio. Pero fue a raíz de los avances de la aviación, en la cual los aviones subían a alta altura, que a fines de los años 40
Bennett, que es una empresa, inventó una válvula direccional de presión, que después la colocó en los ventiladores PERS. Eso hacía de que al inspirar el piloto, entonces el aparato le proporcionaba el aire y el oxígeno necesario que le permitía entonces subir a altas alturas. Y evidentemente esto fue utilizado por la medicina y prontamente aparecieron ventiladores. En la época de los años 70, cuando llegaron ventiladores a Chile, muchos médicos hablaban de respiradores. Yo siempre me opuse a hablar de respiradores porque en realidad la respiración es un proceso mucho más complejo que implica el intercambio de gases en los alvéolos y el paso del oxígeno a la sangre y retirada del CO2. O sea, en realidad, el colocar un respirador a un paciente podría dar la falsa idea de que se arregla la respiración con eso. No, estas máquinas en realidad son simples sopladores de aire. Por eso es mucho mejor utilizar el término de ventilador mecánico, acentuando que la función es insuflar aire. Estas máquinas, bien utilizadas, son extremadamente útiles, pero también pueden ser causa de muerte de un enfermo si no se maneja en forma adecuada. ¿Cuál es el objeto de la ventilación mecánica? Por supuesto, normalizar el intercambio gaseoso que ha sido alterado por muchas causas, reducir el trabajo respiratorio cuando el enfermo está realmente con polipnea, está a punto de agotarse, y asumir entonces el trabajo respiratorio de insuflar aire, abrir la vía aérea, y eso se logró también con los progresos de la intubación, el diseño de nuevos tubos que tenían un CAF que sella la vía aérea. Entonces el objetivo clínico en el fondo es mejorar la hipoxemia, aliviar la disnea, el sufrimiento respiratorio, corregir la hipercapnia y la acidosis respiratoria consecuente, prevenir la aparición de atelectasia y permitir el descanso de los músculos respiratorios. Pero primo non nocere, o sea, desgraciadamente si uno no lo maneja bien, puede producir más daño que beneficio. Ahora, es importante tener conocimiento de que los ventiladores son como los autos. Cuando alguien dice, yo tengo un Fiat y me compré un Chevrolet, no me atrevo a subirme. En realidad basta que uno pregunte dónde está el embrague, el freno, el acelerador, y todos los autos no automáticos son más o menos iguales. O sea, uno pregunta dónde está, cómo uno lo hace partir. Hay algunos que solo parten apretando el embrague, ¿ya? Y otras cosas. Pero rápidamente una persona que conduce un vehículo puede cambiarse de marca de vehículo sin mayor problema. Si estos conceptos están bien dominados, hay gente joven que es temerosa, dice, yo aprendí en el Hospital Barros Luco que había solo ventiladores Bennett, y me voy a la privada que hay solo ventiladores Hamilton. Bueno, la verdad es que si uno reconoce las partes del ventilador, rápidamente puede ponerse al día y cambiarse de una marca a otra marca de ventilador. Todos tienen una fuente de poder que significa, digamos, un compresor o líneas de oxígeno y aire comprimido con ciertos niveles de presión, con lo cual se insufla aire, tiene que tener mecanismos de ciclaje, o sea, que una vez que se infla el pulmón, pare de seguir insuflando, tiene que tener diversos controles, monitores, alarmas, circuitos, sistemas de humidificación y calefacción, ya, y varios accesorios. Ahora, lo importante es que hay 4 variables físicas que son las determinantes, que si uno las domina, ya se puede cambiar de un ventilador a otro. Primero, el concepto de volumen, porque es la cantidad de aire que se insufla al pulmón. El concepto de presión,
al insuflar aire, un cierto volumen, se produce una presión, y esta presión tiene que llegar hasta cierto límite, porque si el pulmón está rígido y uno quiere insuflar volúmenes grandes, como utilizábamos antaño, 8, 10 ml por kilo de peso, o sea, 800 cc, por ejemplo, ml, se podían desencadenar presiones superiores a 50 milímetros de mercurio y reventarse el pulmón. Por eso es muy importante la vigilancia de las presiones. Hoy en día sabemos que no debemos sobrepasar presiones peak de no más allá de 30, 32 y presiones plató de 30. El flujo es muy importante porque es un parámetro con lo cual la velocidad que insuflamos el aire, ¿ya? Y los flujos son muy importantes porque de alguna manera te determinan el tiempo que dura la inspiración. Y el tiempo, bueno, es muy importante porque el sujeto, cuando tiene un ciclo respiratorio, uno le insufla aire, llega a cierto límite de presión o volumen, ahí se cicla el ventilador, la aspiración es pasiva y posteriormente se debe reiniciar una nueva respiración, que puede ser gatillada por el enfermo o gatillada por tiempo. Por eso el tiempo es otra de las variables importantes. En el transcurso de los años han habido distintas generaciones de ventiladores. Los primeros, los Ver y los Bennett, ya eran muy simples, solamente tenían posibilidad de 40 o 100% de oxígeno. Después llegaron los MA1, que duraron muchos años, que ya eran más completos, y tenían espirómetros de fuelle. Posteriormente ya se produjeron sensores para medir flujo y otras cosas, de manera que ya se dejaron de usar esos fuelles. Tenían un calefactor, un humidificador de cascada tipo Fisher & Paykel, que permite que el aire entre calefaccionado y humedecido. Aquí ustedes tienen nuevo, y progresivamente empezaron a agregarse microprocesadores, de las válvulas mecánicas se pasó a válvulas electromecánicas, después a la incorporación de microprocesadores, y las últimas series de ventiladores que hay de muchas marcas ya están completamente computarizados. Hay que considerar de que normalmente nosotros cuando respiramos se amplía el tórax, ¿ya? Y al ampliarse el tórax produce presiones negativas, con lo cual entra el aire. En el caso de una ventilación mecánica, especialmente, se produce una insuflación a presión del aire dentro de los pulmones, por lo cual se logra la expansión. De manera que es distinto. La ventilación mecánica invasiva funciona con presiones positivas en todo el ciclo respiratorio, más alta o más baja, y la expiración siempre es pasiva por la elasticidad propia del pulmón. Cuando un enfermo está con apnea, producto, por ejemplo, que si decidió suicidarse, tomó grandes cantidades de benzodiazepinas o durante una anestesia recibió relajantes musculares, opiáceos en dosis altas, puede producirse una apnea. Ahí no existe, digamos, una señal que el paciente pida aire al ventilador. Eso se llama entonces una ventilación totalmente controlada. Parte de cero, el ventilador insufla el aire hasta llegar a un volumen o una presión programada, y la expiración es pasiva y viene el nuevo ciclo. Si uno programa 20 respiraciones por minuto, como el minuto tiene 60 segundos, dividido por 20 respiraciones, da que cada 3 segundos aparece un nuevo ciclo respiratorio. O sea, entre este punto y este otro punto pasan 3 segundos. Eso da una relación IE de 1 segundo versus 2 segundos que dura la expiración. Eso es lo mejor tolerado, tener inspiraciones alrededor de 1 segundo.
Esto es una ventilación controlada por volumen, absolutamente controlada, y aquí tienen una ventilación también controlada por volumen, pero que permite una asistencia, o sea, este ciclo fue gatillado por el paciente, este otro no. Si uno lo reconoce porque fue gatillado, el enfermo aspiró aire, produjo una presión negativa de -2, -3 en el circuito respiratorio, y como tiene sensores, el ventilador se da cuenta que el paciente está pidiendo aire y le insufla inmediatamente la cantidad de aire programada. Cuando uno ventila normalmente sin respirador, las presiones pueden ser aquí negativas, en el tórax positivas, pero se inventó la posibilidad de darle una presión de soporte, o sea, una ayuda o un suplido que cubre los 2/4 centrales de la inspiración. Eso es bastante interesante porque después produjo la posibilidad de hacer una ventilación controlada y una asistida con la ayuda de un poco de presión de soporte. Existen varias variables en una respiración normal. En esta diapositiva, que aparece compleja, pero les quiero decir yo que cuando se inicia la inspiración, ¿ya? Que uno puede programar en el ventilador el volumen total que uno quiere que se insufle. Actualmente usamos ventilación mecánica protectiva, usamos alrededor de 6 ml por kilo de peso, o sea, alrededor de 450 ml por respiración, ¿ya? Si usamos, difícil más allá de 600 por respiración. Ahora, el punto de partida es el punto A. Aquí es una ventilación totalmente controlada porque no hay una muesca negativa. Y no parte de cero porque tiene una presión positiva de final de expiración. Esto permite una apertura de aquellos alvéolos que se han colapsado. Entonces, sobre una presión de PIP, parte una nueva inspiración. Si uno programa, por ejemplo, un volumen corriente de 500, ¿ya? La velocidad con la cual se insufla los 500 ml depende del flujo. Y el flujo es una variable muy importante que se programa. Una vez que se llega al volumen programado, ya no sigue insuflando más aire el ventilador, y si lo ha logrado hacer en menos de un segundo que dura la inspiración, entonces ya al no estar entrando aire activamente, ya no hay un factor de resistencia a la vía aérea, y solamente porque no entra ni sale aire en ese momento, entra solo a mantenerse una presión que depende de la elasticidad toracopulmonar. Entonces, el punto C lo llamamos la presión peak, y el punto E lo llamamos la presión plató. Normalmente en un pulmón, una persona normal, la diferencia entre la presión peak y la presión plató es poca. 3, 4 milímetros de mercurio no es mucha. Cuando esta presión peak se dispara y se mantiene la presión plató, uno puede diagnosticar de que hay un problema de aumento en la resistencia de la vía aérea por secreciones, por acodamiento de las tubuladuras, porque el paciente mordió el tubo, etc. Entonces es muy importante para el manejo estar atento y programar las alarmas para que no se sobrepase la presión peak y echarle ojo a la presión plató, ¿ya? Ahora, la expiración que empieza en este punto es totalmente pasiva hasta que viene la siguiente inspiración. Entonces, podríamos decir que la diferencia entre la presión plató y la presión peak está dada por la resistencia de la vía aérea. La diferencia entre el punto E y F está dado por la
elasticidad tóraco-pulmonar, que llamamos compliance. El punto F no llega a 0 porque mantenemos siempre una presión positiva al final de inspiración para lograr mayor reclutamiento pulmonar y evitar la atelectasia. Tenemos entonces un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio. Si programamos 20 respiraciones por minuto, este tiempo inspiratorio va a estar alrededor de 1 segundo y el tiempo expiratorio en 2 segundos, porque a una frecuencia de 20 respiraciones por minuto, todo el ciclo respiratorio dura 3 segundos. Aquí ustedes pueden ver si la diferencia entre presión peak y presión plateau se aumenta mucho. Bueno, nosotros pensamos que hay un problema de obstrucción, ¿ya? O broncoespasmo. Sí, existe una diferencia, o sea, si la diferencia entre ambos se mantiene pequeña, ¿ya? Y suben ambas, sube la presión peak y la presión plateau, probablemente podemos estar en presencia de una neumotórax, por ejemplo. Lo importante entonces es que el ventilador insufla un volumen corriente, ya según programación de un volumen, una relación IE que está determinada por el flujo, ¿ya? Y tratando con una seguridad que es una seguridad de una presión máxima que no debe sobrepasar. En la ventilación controlada, entonces el ventilador gatilla el ciclo respiratorio por tiempo y el límite al cual deja de meter aire es el volumen de aire inspirado, volumen corriente que uno programa. Usualmente entre 450 y 500 por respiración. La ventilación asistida es muy importante porque permite que el paciente se adecue al ventilador. Si uno programa, por ejemplo, 15 respiraciones por minuto, pero el paciente tiene una frecuencia espontánea de 24, va a estar luchando por respirar entre medio. Y por eso es importante programarlo para que si él hace un esfuerzo inspiratorio pueda realmente gatillar y entre en un régimen que nosotros llamamos asistido controlado. O sea, al enfermo, si uno le programa 16 respiraciones controladas por minuto, él puede tener 20 o 30 si quiere, ya, pero en ningún momento puede tener menos que las que uno programó. Y la respiración espontánea es cuando uno sencillamente no está insuflando aire del modo controlado, sino que más bien uno le da la reventilación es espontánea a través del ventilador que le proporciona aire húmedo y filtrado y enriquecido en oxígeno, pero el ventilador le da una ayuda que es la llamada presión de soporte. Entonces, el modo es la manera que el ventilador se gatilla, se cicla y se limita. El trigger o gatillante es cómo parte una nueva ciclo respiratorio, que puede ser ciclado por tiempo, si uno pone 20 cada 3 segundos, puede ser por un esfuerzo inspiratorio que produce una presión negativa de -2, -3, o puede ser también por flujo, como vamos a explicar. El ciclaje es lo que determina el final de la inspiración, que está determinada por el volumen que uno programa. Si uno programa 500 ml, ya lo puede lograr en un tiempo inspiratorio corto o largo. Con un flujo de alrededor de 60 probablemente va a lograr una duración de la inspiración de 1 segundo. Pero si uno le pone 100, probablemente la inspiración va a ser más corta, porque el flujo de entrada es muy rápido y se va a lograr ese volumen a lo mejor en 0,6 segundos y vamos a tener una relación IE de 1:4 a lo mejor. O sea, inspiraciones demasiado cortas. Y si
lo hacemos con un flujo bajo de 30 litros, por ejemplo, vamos a tener una inspiración demasiado larga que puede comprometer el tiempo expiratorio y producir atrapamiento de aire. Los límites son los límites de alarmas que tienen que estar especificados para mejor control. Aquí ustedes tienen y pueden darse cuenta que ya en esta ventilación no partimos de cero, sino partimos de una base que es el PIB, que es una presión que está continuamente por debajo. Ahora, aquí hubo un gatillaje por presión, el enfermo hizo -2, -3, y el ventilador se enteró e insufla aire con una velocidad de flujo hasta llegar que se cumple el volumen corriente programado, ¿ya? Y después la aspiración es pasiva, ¿ya? Y hay una cierta relación, que la duración de la inspiración aquí es más larga, aquí hay 4 segundos entre una y otra inspiración. Este aquí dura como 1,2 segundos y el otro dura mucho más, ¿ya? Entonces, el objetivo de no partir de cero es lograr una expansión del pulmón inicial para evitar atelectasia o cosas de ese estilo, ¿ya? Y lograr reclutamiento pulmonar. Ahora, en la curva de presión-volumen, cuando uno empieza a insuflar, mantener esta presión de PIB, ya el pulmón se empieza a inflar hasta que logra un cierto reclutamiento estable. Pero al inflar el pulmón con volumen corriente, a aguantar de ese punto, si uno le insufla 1 litro o 2 litros de volumen, se puede lograr a tensar el elástico demasiado. O sea, llega un momento en que el pulmón se puede romper, en que ya no se sigue dilatando y aumentan muchísimo las presiones. Entonces, este punto es el punto que indica que hay una sobredistensión pulmonar y se puede producir barotrauma. Hoy en día sabemos desde hace años que los enfermos tenemos que ventilarlos en esta zona, con una presión de PIB entre 5 y 12, como para mantener un reclutamiento pulmonar, pero sin sobrepasar presiones de 30, 32, que es justamente el punto superior de la curva presión-volumen, que de ahí para adelante indica que hacemos una sobredistensión pulmonar. La otra manera de gatillar fuera por presión o por tiempo es lo que se llama por flujo. Los ventiladores modernos tienen sensores de flujo en la vía inspiratoria y expiratoria, de manera que continuamente, sin que uno se dé cuenta, están entrando y saliendo 10 litros de aire por minuto. Y si en algún momento el sujeto chupa aire, el sensor va a ver una diferencia. ¿Sí? Él está mandando 10 litros por minuto, pero están volviendo 8 litros, por ejemplo. Y antes que siquiera baje la presión en el circuito produciendo una presión negativa, el ventilador se da cuenta que el paciente quiere aire y le insufla inmediatamente aire. Eso es extremadamente amigable para el paciente porque no tiene que esforzarse a pedir aire, ¿ya? Los modos ventilatorios han ido cambiando los nombres en algunos entre europeos y americanos, pero en general la ventilación controlada por volumen, la ventilación mandatoria intermitente, cuando usamos presión de soporte en los periodos de y una ventilación controlada, una asistida, nos vamos, la ventilación controlada por presión, ¿ya? Que es básicamente amigable, pero tiene el inconveniente, al estar controlada por presión, es variable los volúmenes corrientes en el tiempo. Si en algún momento el enfermo desarrolla algún grado de obstrucción bronquial, de aumento de resistencia a las vías aéreas, y no garantiza de que el volumen se vaya a lograr, y es necesario programar alarmas
de caída del volumen corriente y del volumen minuto para corregir la posición. La ventilación con relación invertida se usa muy poco, pero tiene sus pros y sus contras, como vamos a ver. La presión de soporte, que es una ayuda, un verdadero soplido que le da el ventilador en los 2/4 centrales de la duración de la inspiración. Y la presión de PIP sin ventilación mecánica, como se suministran unos aparatos para la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, es una especie de PIP que es continuo, pero eso no requiere de un ventilador. Entonces, una ventilación controlada por volumen, básicamente existe una perilla, un control que uno pone ahí en la cantidad de volumen corriente, que es generalmente 6-7 ml por kilo de peso, alrededor de 450 o 500 de volumen corriente. El flujo es importante, la velocidad del flujo, para lograr una relación inspiración-expiración de 1:2. Si la rampa va a ser descendente o cuadrada o sinusoidal, produce variables pequeñas en la duración de la inspiración. Es importante la fracción inspirada. Cada vez que uno no conoce el paciente, siempre es conveniente, como vamos a hacer ejercicio en un simulador de ventilación, empezar con oxígeno 100%, ver en la saturimetría, controlar los gases arteriales y posteriormente ya, si estamos pasado cariño, vamos disminuyendo la FiO2 a lo mínimo que nos produzca una saturación sobre 90. El PIP es delicado porque si el enfermo está hipotenso y nosotros le ponemos una presión intratorácica, un PIP de 12, 14, eso se opone gravemente al retorno venoso por las altas presiones en la vía aérea que desencadenamos ya con una presión continua, un PIP, más encima las presiones que requieren los volúmenes administrados, puede lograr de que el gasto cardíaco disminuya mucho. Es por eso que hablamos de máquinas ventiladores, no respiradores, porque si el enfermo viene choqueado, si no lo hemos volumizado, podemos terminar de choquear. Y la sensibilidad de disparo, que se programa por presión o flujo por tiempo, tiene que ser amigable, ¿ya? Y las diversas variables programadas son la relación IE, las presiones máximas, presión plató, etc. Y la vigilancia si se produce o no autopip. Aquí ustedes tienen una ventilación controlada por volumen, en la cual ustedes pueden ver aquí el volumen, como el enfermo se insufla y la expiración es pasiva totalmente. Tienen aquí cómo se controlan los flujos, ¿ya? Inspiratorios, expiratorios, ¿ya? Y aquí tienen los niveles de presión, en que sube la presión rápidamente, si el flujo lo administramos rápido, hasta llegar a un plató. Aquí se corta, porque ya se logró insuflar el volumen que era necesario, y ahí se mantiene en el tiempo hasta que se complete, viene la expiración pasiva. Aquí ustedes ven, en este enfermo se programó un 60% de FiO2, un PIP de 5, una frecuencia respiratoria de 15, y partimos con un volumen corriente de 450. Entonces, uno tiene que ubicar, aunque la marca del ventilador sea distinta, hay controles de FiO2, que son los mixes, hay control del PIP, hay de frecuencia respiratoria, hay de volumen corriente, y solo nos falta programar el flujo o en cierta manera la relación inspiración-expiración. Aquí tienen cómo el régimen de presión en una ventilación controlada por volumen. El flujo parte según la relación IE que programamos, o flujo directo, y sube el flujo hasta, el flujo va generando un alza de presión, hasta que ya se completa, digamos, cierto límite de presión, ¿ya? Y se ha insuflado el volumen. En ese momento
ya no necesitamos inflar más el pulmón, pero hay que mantener eso para que posteriormente venga la expiración. Aquí tienen el flujo, aquí fue un flujo de una onda totalmente cuadrada y viene como bota el aire el enfermo, el flujo expiratorio. Si una inspiración nueva viene demasiado cerca, no alcanza a llegar a cero y se va produciendo atrapamiento de aire. Aquí tienen un sistema de ventilación controlada por presión, en que el flujo parte rápido hasta llegar a cierto nivel de presión, al cabo cual mantiene la presión durante un tiempo para lograr la duración que se logra y indirectamente eso determina el volumen, pero en ninguna parte uno asegura el volumen de la respiración, porque puede ser básicamente variable. Si el enfermo se obstruye, por ejemplo, se le puso una dipirona, no sabíamos que era asmático, alérgico, y se le produce una crisis asmática, aumenta la resistencia a la vía aérea y el volumen logrado puede bajar grandemente. Aquí tienen el flujo y cómo se expele el aire posterior. Entonces los modos asistidos controlados por presión es bastante amigable, pero tiene problema que no te asegura la ventilación minuto. ¿Ya? Aquí tienen algo que no usamos habitualmente, pero en alguna época se utilizó para fallas respiratorias catastróficas. Aquí habla una inspiración muy larga y una expiración corta. Eso puede producir que la nueva respiración parta antes que se desinfle totalmente el enfermo y va produciendo atrapamiento de aire. Aquí lo tienen en mediciones de flujos, como el flujo expiratorio aquí llega a cero, pero si aumenta la frecuencia, aquí se adelantó un poco la nueva respirada, no alcanza a botar todo el aire y el enfermo se va insuflando más. Eso es crítico cuando se trata de un enfermo bronquial obstructivo, en que una de las patologías es tratar de eliminar el aire atrapado. Tienen que haber todos los ventiladores, alarmas de presiones altas, presiones bajas, alarmas de volumen, de manera de uno estar seguro qué volumen le está dando. Si el enfermo se desconecta, tiene que haber alarmas mínimo, alarmas de si el enfermo deja respirar y está totalmente espontáneo, sin un volumen controlado ya y ciclado por tiempo, puede caer en apnea, aunque esté en el ventilador. Entonces, todos esos sistemas han contribuido en los años a proteger. Hemos aprendido de que el pulmón es algo delicado y por eso ya tienen mucha evidencia que no debemos insuflar con grandes volúmenes. Tenemos que cuidar, no sobrepasar presiones peak y plateau entre 30 y 82, movernos en la mitad de la curva de presión-volumen y la diferencia entre PIB y la presión plateau y la PIB es lo que llamamos driving pressure, o sea, la presión que ocupamos para inflar el pulmón. El uso del PIB evita colapso alveolar, pero también tiene que ser juicioso. ¿Por qué? Ya estoy terminando. ¿Por qué se puede adaptar? Hay muchas causas. Porque no le estamos dando la cantidad de oxígeno, porque le administramos el flujo inspiratorio demasiado bajo. El enfermo está con gran polipnea, con sed de aire y le ponemos una inspiración demasiado larga. O nos damos una presión de soporte adecuada, porque el enfermo puede habérselo reventado un pulmón, en el momento de poner una vía central y habérselo producido un neumotórax. El enfermo puede tener broncoespasmo, edema pulmonar por falla cardíaca, los tubos se pueden desplazar o obstruir, pueden haber fiebre, aumento de los requerimientos, acidosis, etc. Y también el ventilador hay que tratarlo también como un enfermo. O sea,
hay que considerar no solo revisar en nuestro examen el paciente, sino también el ventilador y ver la programación de las alarmas. Entonces, ambos requieren mucho cuidado. Sobre ventilación no invasiva me referiré más adelante. Ya creo yo que va a ser conveniente hacer ejercicios con un simulador de ventilación mecánica para ir ahondando los conceptos. Como he dicho, no tengan susto. Si han usado o aprendido a usar un ventilador de una determinada marca, es como andar en un auto Ford y cambiarse a un Fiat o un Hyundai. Ya la única diferencia es que si uno es automático o no. Si es mecánico, siempre va a encontrar las perillas y las palancas similares y funcionan de la misma manera. ¿Ya? Muchas gracias a todos.